¿qué tal si de pronto hiciéramos un canal gigante en el medio del estado y que terminaran desembocando en el mar ambos? Preserves the compatibility of man and nature. Now, through study and proper planning, progress and ecology coexist on the canal project. It is also important to note canal traffic is not restricted to barges alone. All types of commercial and pleasure boats, in fact, any craft drawing less than 12 feet of water, can travel this safe canal shortcut and go through any of the 5 locks without charge. Por fin hemos llegado al sitio que los quería traer, lo que les quería mostrar. Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El sitio al que venimos el día de hoy era un sitio que me traía muy emocionado, tenía muchas ganas de traerlo al canal, porque en este sitio se intentó realizar una obra gigante, una obra que de haberse completado hubiera costado millones de dólares, pero además de eso, hubiera dividido el estado de Florida en 2 pedazos y todo el ecosistema como lo conocemos, muy probablemente ya no estaría acá. Vamos a ver qué fue lo que quedó de él. Vamos. Vengan, la verdad me pareció un poco difícil encontrar esta obra de construcción abandonada, y es que realmente no hay señales, o sea, no hay señalización para llegar a ese sitio específicamente. Me imagino que tal vez no lo muestran mucho para que la gente no vandalice o algo por el estilo, pero realmente está difícil de encontrar. He caminado por un montón de sitios y todavía nada que llego. Parece que aquí no vamos a poder pasar, y es que hay muchos árboles en el medio. Obviamente no vamos a escalar eso, pero se me hace raro porque es que encontrar este sitio ha sido un poco complicado. Bueno, mientras llegamos a este sitio, vamos a empezar a hablar un poco de dónde nos encontramos ubicados. Y es que nos encontramos ubicados en la ciudad de Ocala, y este sitio como tal se llama Santos Recreational Park. Un sitio con muchísima historia que les iré contando poco a poco, pero lo interesante es que el proyecto que se planeaba realizar acá y que realmente se realizó, se empezó, era tan ambicioso como dañino para este ecosistema. Y ustedes pensarán que yo estoy tal vez exagerando, pero realmente no. Y al final de este video usted se dará cuenta por qué. Y yo sé que se preguntarán, Marco, ¿y ese nombre, Santos, de dónde viene? Y es que Santos era el nombre de una comunidad afroamericana que se ubicó aquí a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la cual era principalmente agrícola y realmente era próspera. Una comunidad con bastantes granjas, cultivos, escuelas, tenían hasta iglesia, era próspera. Pero en 1930 todo cambiaría porque el gobierno federal los desplazó, literalmente les expropió toda esta tierra, y la razón fue porque el gobierno federal dijo que en esta zona se iba a realizar un proyecto muy importante que cambiaría el estado por completo y hasta la cara del país. No estamos hablando solo de dañar un ecosistema entero, sino que estamos hablando de que se desplazó a mucha gente que vivía en esta zona y que le llamaba a ese sitio hogar, por una obra que al fin y al cabo nunca se realizó, gracias a Dios. Pero vamos a seguir hablando de eso un poquito más adelante. Vamos. Para que entendamos esta historia de la manera correcta, tenemos que volver unos cuantos cientos de años atrás, cuando se planteó por primera vez partir el estado de Florida en 2. Y es que se dio hace muchísimos años por parte de los españoles. Los españoles llegan a Florida y se dan cuenta de que tienen que empezar a descubrir este territorio, a colonizarlo y a conquistarlo básicamente. Primero, era muy difícil porque todo este territorio, como pueden ver, es muy selvático, es bastante cálido, muchos animales, muchos nativos que realmente no los querían. Y la manera más fácil de conocer todo este territorio fue por medio de los ríos y diferentes lagos ubicados alrededor de todo el estado. Los españoles empiezan a navegar por toda esta zona, y sobre todo en un río llamado el río San Jones y el río Clahuaja. Cuando empiezan a navegar por toda esta área, se empieza a germinar una idea. Hey, ¿qué tal si de pronto hiciéramos un canal gigante en el medio del estado que conectara estos ríos que no están conectados y que terminaran desembocando en el mar ambos? Básicamente partir el estado por la mitad, que todo se pudiera cruzar por medio del agua, y de esa manera poder navegar todo el estado sin la necesidad de cruzar alrededor de Florida. La idea de los españoles era unir el océano Atlántico con el Golfo de México. Si usted ha visto la forma de Florida, sabrá que si usted quiere rodearla, le toca hacer un viaje larguísimo para llegar de un lado al otro. Ellos querían evitar todo eso, pero sobre todo no querían que sus barcos llenos de riqueza, recién extraída del Nuevo Mundo, tuviera que cruzar por la costa. Y es que en algunas zonas de la costa, como por ejemplo hoy en día donde se encuentra Jacksonville, había franceses. Los franceses
franceses esperaban a que los barcos españoles salieran de América llenos de riqueza, los interceptaban, se robaban los tesoros y los mandaban para Francia en vez de España. Ellos decían, si nosotros logramos partir Florida en dos, nuestros barcos podrán pasar sin ningún problema, sin la necesidad de que los franceses tengan que estar esperando en la costa, porque básicamente por medio de ese canal podrían cruzar sin ningún riesgo. Esa era la idea principal. La idea era bastante ambiciosa y requería muchísimos recursos, muchísimos hombres, muchísimo tiempo. Y siendo completamente honestos, para los españoles Florida nunca fue importante, porque realmente nunca fue muy importante que digamos. Entonces ellos básicamente dejaron la idea ahí. Sin embargo, en el siglo XIX, tras la transferencia o básicamente la compra de Florida por parte de los Estados Unidos a los españoles, resulta que la idea seguía ahí en la mesa, nunca se desechó. Cuando usted llegue a este sitio es porque va por el camino correcto. Me demoré un poco, pero por fin ya es por acá. Ya empezó a cambiar un poco el panorama. Antes estaba bastante selvático y ahora salimos a esta clase de sitio, obviamente mucho más abierto, lo que nos costó llegar acá. Ya para el año 1826 se realizaron los primeros estudios topográficos en esta zona y se dieron cuenta que la idea realmente valía la pena estudiarla y que sí era un proyecto viable. Sin embargo, no era la prioridad en ese momento. Recién durante esa época a los Estados Unidos había llegado el ferrocarril y todo el mundo quería ser parte de la moda del ferrocarril. Todo el país estaba concentrado en expandir sus vías ferroviarias, traer más trenes y que cada vez el territorio de los Estados Unidos se unificara más y más básicamente. Y por eso es que no se le prestó mucha atención. ¿Se quería hacer el proyecto? Sí, pero todo el mundo, todos los recursos y todas las personas estaban enfocadas en el ferrocarril, por lo que pasarían bastantes años hasta que esta idea volvió a tomar fuerza, pero la tomó. Llegamos a 1930, casi 100 años después, se empieza a retomar este proyecto y se reactiva bajo la orden del presidente Roosevelt. Por los años 30 hubo una gran crisis económica aquí en los Estados Unidos. Entonces el presidente Roosevelt lo que intentaba era básicamente crear mucho empleo para hombres jóvenes, pero sobre todo mejorar la economía del país. Un proyecto ambicioso que ya se le empiezan a destinar recursos, ya empieza a llegar gente, hombres jóvenes, empieza a dar empleo y el proyecto empieza a ir muy rápido. Como presupuesto inicial se le designaron $5 millones de la época, lo cual es mucho más dinero que 5 millones de hoy en día. Empezaron a llegar muchos trabajadores de diferentes partes del país, maquinaria pesada, herramientas, y es que todo avanzó de una manera muy rápida, pero sobre todo efectiva, y es que se saltaron hasta la aprobación del Congreso para empezar a mandar recursos y gente. La idea era tener ese canal listo lo antes posible. Ya sabemos que la idea del proyecto era partir el estado en dos básicamente, que un canal cruzara por la mitad de este con agua del Atlántico, agua del Golfo de México, que se llegaran a fusionar con los diferentes ríos y lagunas que estaban alrededor y básicamente hacer una zanja gigante en diferentes zonas para que todo quedara al mismo nivel del mar. ¿Por qué esto era tan importante? Y es que si no hubiera sido de esta manera hubiera sido imposible, porque en el estado de Florida, a pesar de que el estado de Florida no tiene montañas, es bastante plano, sí cambia bastante de altitud. Si entonces el mar está acá, pero Cala está acá, que es donde nos encontramos ahorita, esa era la importancia de crear las diferentes zanjas. Pero en 1938 el Congreso tumba la financiación de este proyecto porque mandaron diferentes geólogos y biólogos y se dieron cuenta que la idea era inviable, que hubieran destruido un ecosistema entero. Y es que tenemos que entender primero cómo el suelo de este sitio funciona de Florida. Florida está ubicada sobre piedra caliza porosa. Debajo del suelo de Florida hay muchísimas cuevas subterráneas, pero también hay bastantes acuíferos, los cuales son los que generan los manantiales. Por eso es que Florida es el sitio con más manantiales de todo el planeta, porque la piedra caliza porosa crea diferentes cuevas subterráneas y submarinas por donde el agua fluye, el agua se condensa en la parte de abajo y después termina saliendo completamente limpia. Si nosotros analizamos esto, en el momento en el que ellos hubieran abierto el Golfo de México, abierto el Atlántico, fusionar este canal gigante, el agua salada se hubiera terminado mezclando con el agua dulce y eso hubiera generado una catástrofe gigante. Las especies nativas muy seguramente hubieran muerto. Todo este ecosistema donde estamos parados actualmente no existiría porque estaría cubierto de agua. También gran parte de los manantiales que se encuentran en la zona, como Silver Spring, el cual es el más grande de toda Florida, un sitio con agua hermosa, sería un pantano muerto completamente. Todas esas especies desplazadas, las plantas, todo ese territorio sumergido por un proyecto muy ambicioso, pero realmente no era bueno para nadie.
Además de que una gran parte de toda el agua que se consume en el estado de Florida proviene de estos acuíferos, de estos manantiales, el dañar todos esos recursos hídricos hubiera generado una catástrofe inmensa. Este proyecto generó bastante división y polarización entre la gente. Había gente que lo apoyaba y seguía con eso a muerte, como también había muchos que se oponían a eso, que seguían diciendo que era malo para el ecosistema y que realmente iba a generar una catástrofe, lo cual hoy sabemos que es verdad. Entonces, claro, mucha parte de esta gente estaba en una pelea, no tan solo aquí en Florida, sino que también en el Congreso. This film has shown some of the important facts in the case for the canal. And once this important link is completed, the Cross Florida Barge Canal will become the key to connecting our country's principal waterways in 29 states. Florida's ports, Florida's existing industries, and Florida citizens will all benefit. There will be new factories, new jobs, new homes, and many new recreational facilities. More and more of the nation's barge traffic will flow into and through this canal crossroad of Florida, making it truly the canal main street of barge commerce for the entire United States. Aún así, para el año de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de situaciones bastante desesperadas, el proyecto se reactivó. ¿Por qué? Porque la idea de algunas personas era, si construimos un canal que cruce Florida de lado a lado, no vamos a tener que rodearla. Lo mismo que decían los españoles, pero en este caso, en vez de evitar a los franceses, que era el caso de los españoles, evitarían submarinos alemanes que tal vez pudieran atacarlos. Básicamente querían crear un canal donde pudieran mover recursos, tropas y diferentes cosas sin la necesidad de arriesgar, sin miedo de que ningún submarino o barco alemán que estuviera por la zona atacara los recursos de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que se reactivó, no se descongelaron los fondos, no se les dio plata. Esto fue bastante bueno por parte del Congreso, porque de nada sirve que reactiven un proyecto si no hay plata para financiarlo. Nadie trabaja de gratis y lo que este sitio necesitaba eran muchos hombres, mucha maquinaria y muchos recursos. Pero ¿de qué sirve que un proyecto se reactive sin financiamiento? De nada. Las personas que apoyaban este proyecto intentaron sacar recursos de donde no pudieron y también intentaron pelear en el Congreso. Hey, necesitamos el dinero para reactivar el proyecto. Si nos lo reactivan pero no hay plata, no se puede. Pero la razón por la que no se le dio este financiamiento fue porque en plena Segunda Guerra Mundial usted no está pensando en canales, usted está pensando en que necesita balas, comida, metralla, misiles, necesita todo eso para atacar a los alemanes. Los Estados Unidos realmente no se podían dar el lujo de gastar dinero en obras federales sabiendo que allá afuera hay una guerra de la cual dependíamos todos, básicamente. Pasan algunos años, se termina la guerra y llegamos a la administración del presidente John F. Kennedy. John F. Kennedy reactiva el plan, pero él dice, si lo vamos a reactivar, vamos a hacerlo bien. Ya sabemos que causaremos un daño ambiental gigante. Entonces, ¿qué tal si por medio de canales y diferentes escaleras generamos un canal? Vamos a planificarlo mejor. Algo muy parecido a lo que se terminó haciendo en el canal de Panamá. Una clase de escalones los cuales se cerraban, se llenaban, de esa manera nivelaban el agua y en vez de romper de lado a lado para que se mezclara el agua, realmente con esas plataformas querían que el agua dulce fuera la misma que pudiera nivelar los barcos básicamente. Agua dulce se cerraba por medio de unas compuertas, subía el nivel del agua, el barco pasaba y después bajaba nuevamente. Un diseño que realmente pudo haber funcionado, pero aún así tocaba hacer bastantes obras y bastante daño a este ecosistema. Y por fin hemos llegado al sitio que los quería traer, lo que les quería mostrar. Estas grandes columnas eran parte del proyecto del cual hemos venido hablando, el que tenía pensado separar Florida en dos y mezclar el agua del Atlántico con el agua del Golfo, un canal enorme, gigante, bastante ambicioso, que al final nunca se hizo, pero miren la magnitud de eso. Y quiero que comparen un poco lo grande que es esta estructura con mi altura. Yo mido unos 75, 76 por ahí. Miren lo gigante que es esto. Es enorme y en teoría estos fueron los primeros cimientos que se hicieron para empezar con el canal.
Estamos hablando que un canal pasaría por todo este sitio, muchísima agua dulce, agua salada, destruir un ecosistema entero para que botes gigantes pudieran pasar por acá. Realmente es impresionante lo grande que es esto, y en el medio del bosque, literalmente casi sin señalización, sin un letrero que le diga, no, realmente eso está abandonado. Por eso fue que fue tan difícil llegar a este sitio, porque está abandonado. Aquí se puede ver un poco mejor lo grande que son estos cimientos, son gigantes, wow. Y obviamente la naturaleza ya ha hecho lo suyo. Podemos ver cómo literalmente algunas pequeñas ramas se han incrustado por debajo, pero sobre todo en la parte de arriba se pueden ver algunas raíces. Aquí enfrente estaba a punto de cruzar y miren lo que me encontré. La telaraña de esta señorita, una banana spider. Estas pican bastante duro. Casi literalmente me llevo su telaraña y fijo me hubiera llevado un mordisco. Por la cuestión del camuflaje, yo sé que ustedes no la pueden ver, aquí se las pondré en la pantalla, pero básicamente aquí al lado mío, esto de acá es una araña como así de grande, es una banana spider. Y estoy sorprendido de la gran cantidad de arañas de este tipo que hemos encontrado en esta zona. Y es que literalmente me encuentro abajo del arco gigante de esta estructura enorme. Estaba caminando para allá para llegar a las otras estructuras y casi me como esta araña, literalmente sentí la araña en la boca. Cuando la vi moverse fue que, uy, me eché para atrás, pero esas pican feo, feo. Y en ese sitio hay muchas y de hecho vi la más grande de toda mi vida. Ustedes saben que yo siempre ando en el bosque, entonces imagínense lo grande que era. De hecho, si prestamos atención acá arriba, todavía hay barras metálicas. Muy seguramente aquí se hubiera conectado con el resto del puente. Bastante interesante esto. Bueno, ahora sí, sigamos con la historia. Y ustedes dirán, Marco, pero si la estructura está aquí abandonada es porque realmente el proyecto no se finalizó. Y tienen toda la razón, el proyecto no se finalizó. Pero ¿por qué no se finaliza si el presidente John F. Kennedy ya había cambiado el plan, ya lo habían mejorado, ya iban a hacer unos canales mucho más organizados? Al final, ¿qué ocurrió? Y es que aquí viene lo más interesante. Llegó una señora que cambiaría la historia por completo. Esta señora se llama Margaret Harris Carr, una bióloga, la cual se dio cuenta que lo que estaban haciendo, a pesar de que era mejor de lo que habían planeado en los años 30, seguía siendo malo para el ecosistema. Pero ella sabía que si ella hablaba como una persona normal, realmente nadie la escucharía. Por lo que ella creó una asociación, la Asociación de Defensores de Florida, del ecosistema de Florida. Y empezó a reclutar mucha gente, sobre todo locales, para que se pusieran en contra de este proyecto enorme. Básicamente aquí llegamos a otras columnas, miren. Como pueden ver, esta pared gigante es bien diferente al arco que tenemos por allá al fondo. Esta es una base mucho más gruesa, pero no tiene la división que tenía la otra en la mitad. Wow, eso está muy grande. Toca tener cuidado al acercarse, que no vaya a haber serpientes, ni arañas, ni nada de eso, que al parecer hay bastantes por acá, ya me di cuenta. Entonces toca tener mucho cuidado también con esos huecos, con todo eso, porque ahí viven cosas, pero admiren un poco lo grande que es esto. Al igual que en la otra estructura, podemos ver cómo la naturaleza poco a poco se ha ido comiendo todas estas obras. Es que ese árbol de allá está pegado literalmente a la pared. Imagínense lo cool que es estar en el medio del bosque y encontrarse una estructura tan gigante como esta. Y después, si usted se para justo acá y ve al fondo, pues se da cuenta que allá también, por allá al fondo, hay otra estructura. Imagínense el estar caminando, encontrarse eso y no saber de dónde provenía. ¡Qué miedo! Esta asociación tenía 3 argumentos bastante fuertes por las cuales no querían que esta obra siguiera. Y es que el primero de todos era que ellos decían que para que esta obra continuara y que el canal pudiera seguir haciéndose, tenían que estancar el río Claguaja, lo cual generaba que al estancar toda esa agua, muchos cultivos aledaños terminaran completamente estancados. Segundo, que este sitio iba a destruir los acuíferos alrededor.
los manantiales, y eso hubiera sido una catástrofe enorme. Y tercero, obviamente la destrucción del ecosistema junto con la muerte de miles, si no es que millones de animales y de plantas alrededor de todo este sitio. Por eso fue que el presidente Nixon en 1971 decide cancelar todo este proyecto. El proyecto llegó a completarse en un 28%, y es que estas obras de acá no fueron las únicas que se realizaron. Alrededor de bastantes pueblos acá en Florida se realizaron diferentes obras, desde las escaleras que generarían los diferentes flujos de agua hasta diferentes estructuras como estas alrededor de muchos sitios, porque es que eso iba andando muy rápido. Es que literalmente, si esta mujer con los locales no hubiera generado todo este movimiento mediático para parar esa obra, en unos cuantos años hubieran tenido canal. Esto ya estaba andando y andaba muy rápido. En estas obras se gastaron alrededor de unos 78 millones de dólares. Millones de dólares de la época, no los de ahorita, los de la época, los cuales eran muchos más. Obras bastante grandes que terminaron así, abandonadas, y créame que pudo haber sido lo mejor que pudo haber pasado. Aunque estas obras parecieran simples, tan solo bloques y paredes, realmente tenían su lógica, y en el sitio donde nos encontramos específicamente era estratégico, porque aquí era donde dos puntos del canal se iban a fusionar, sitios importantísimos. Bastante imponente. Después de que el presidente Nixon diera la orden de cancelar todo este proyecto, todas estas obras quedaron completamente abandonadas. Nadie las iba a venir a derrumbar, pero sobre todo, el daño que se había realizado en esta zona ya estaba hecho, por lo que lo hicieron y literalmente lo dejaron botado. ¿A qué clase de daño me refiero? Florida no es montañosa, y aquí necesitaban mucha piedra caliza porosa para continuar con el proyecto. ¿De dónde la extrajeron? Bueno, de zonas aledañas. Literalmente hacían zanjas gigantes, ponían dinamita en diferentes sitios de toda esta área, y por eso quedaron bastantes hoyos. Este terreno es bastante inestable. El terreno de Florida es muy plano, pero el de acá usted puede ver montañas, subidas, bajadas, y eso quedó convirtiéndose en un problema, porque realmente, ¿qué iban a hacer con todos esos huecos? ¿Qué iban a hacer con todo ese territorio que primero se había expropiado a un pueblo que ya no existía, porque toda esa gente se tuvo que ir en los años 30? Después se terminó haciendo un daño ambiental mientras construían todo esto, porque ahora esto se ve bonito, pero durante ese tiempo todo esto estaba en obra gris, ¿no? O sea, esto era completamente pelado, lleno de dinamita, de soldados, de maquinaria pesada, y después quedaron unos hoyos increíbles en la tierra. ¿Qué se podía hacer con eso? Y ahí pasó algo brutal. El estado de Florida tomó la decisión de convertir este sitio en un parque de bicicletas. Crearon rampas, crearon diferentes caminos para las bicicletas, y como había tantos hoyos en el piso por tanta dinamita que habían puesto, pues esa era la rampa perfecta para la gente que venía con sus bicicletas extremas. Podría hacer algo que realmente en el estado de Florida no se puede. Crearon más de 135 kilómetros en caminos solo para bicicleta, y por eso es que hoy en día Santos, este sitio en el que nos encontramos, es uno de los sitios más visitados de todo Estados Unidos para venir a hacer bicicleta. Gente de todo el país viene a montar su bicicleta acá. Gente de todo el estado viene para hacer biciclomontañismo en este sitio, aprovechando los cráteres que los militares dejaron hace tanto tiempo atrás. Qué buena manera de utilizar los recursos y pues lo que pasó, ¿no? Ah, miren, eso está bien cool. Como este parque realmente es pensado para personas con bicicleta, hay estaciones públicas donde usted puede arreglar su bicicleta, pero también echarle aire, colgarla. La verdad está bien chévere, me gusta. Alrededor de todo el parque usted va a poder encontrar estas rampas bastante inclinadas, donde por ahí vienen las personas con su bicicleta y hacen todo el circuito. Hay muchísimas. Y obviamente antes de irnos nos encontramos con otra estructura gigante. Estas que son arqueadas son mucho más grandes que las otras paredes, que son mucho más gruesas, pero no tan altas. Estas son gigantes. A diferencia de la otra, aquí no podemos ir por debajo. En la otra tampoco, porque hay una araña, pero porque aquí sí hay muchísima vegetación. Esta incluso está más olvidada y más comida por la naturaleza. Como un dato curioso,
En su momento, este sitio llegó a darle trabajo a más de 8.000 personas. 8.000 personas trabajando en este territorio, creando estas columnas, creando otros proyectos alrededor de todo el estado y sobre todo dinamitando toda esta zona para sacar materia prima, para seguir construyendo. Esta clase de montañas, aunque no se aprecien mucho, no son naturales. Son el desgaste de las zanjas que se realizaron, de la dinamita que se puso, y hay muchísimas más alrededor de todo este parque. Yo no se las puedo mostrar porque hoy no tengo bicicleta y no puedo entrar a esa zona, pero si ustedes fueran donde la zona de las bicicletas verían muchas zanjas. Voy a poner acá algunos clips para que ustedes puedan ver un poco de cómo es. Oigan, es impresionante la cantidad de insectos que hay por acá. Tengo toda la cara picada, también tengo todas las piernas todas destrozadas, los brazos, y eso que me eché repelente y todo, y la verdad sí me dieron duro. Pero bueno, mala mía por meterme en el bosque, pero valió la pena por esa estructura tan impresionante. Aquí está una foto de la señorita Marjorie Harris Carr, la cual fue la que creó la asociación que básicamente terminó parando todo este proyecto. Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció este sitio. Y es que una historia bastante impresionante. Imagínese usted estar acá en el bosque y encontrarse esas estructuras tan gigantes y darse cuenta de la historia, ¿no? Un canal que atravesaría un estado por completo, que literalmente hubiera destruido el ecosistema si se hubiera realizado como se quería realizar al comienzo. Además de eso, después de todo lo que pasó, después de que se cambió el proyecto, se reactivó, se volvió a parar, no se hizo, que fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿cómo el estado de Florida aprovechó esta situación? Porque ellos pudieron haber dejado todo este territorio vacío y completamente perdido, básicamente lleno de bosque. Al contrario, lo convirtieron en uno de los parques para bicicleta más grandes de todo el país. Gente de todo el país viene a visitar este sitio a montar bicicleta. Qué mejor manera de aprovechar los recursos. Pero sobre todo, si no se hubiera parado esta obra, todo esto hoy en día estaría bajo agua. Muchos de los manantiales que hemos visitado no hubieran existido porque se hubieran convertido en pantanos sin vida. Estuvimos hablando de que un proyecto que llegó a avanzar bastante casi destruye lo más hermoso de todo este estado, que yo creo que es la vida silvestre. Un video un poco interesante, yo sé, he hablado mucho, no he mostrado tanto como en otros videos, pero realmente es una historia que a uno lo pone a pensar, ¿no? Cómo el tiempo literalmente se ha comido todo y cómo un proyecto estuvo tan cerca de hacernos un daño tan grande. Los quiero mucho, muchachos. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, y mucha de la gente que nos ve en el canal realmente no nos sigue. Entonces, si usted tiene la oportunidad de apoyarme, darme un like, un comentario, con ver este video hasta el final, usted ya me estaría ayudando muchísimo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted como a mí nos encantan, y sobre todo estas historias tan impresionantes que realmente nadie le cuenta y yo sé que a usted le encantan. Voy a terminar el video rápido porque hay muchos bichos, me están picando un montón y la verdad ya está anocheciendo y salen las culebras. Los quiero mucho, muchachos, y chao, chao.